Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a dar una charla que tiene que ver con la compensación de la potencia reactiva y el filtrado de armónicas, orientada a lo que significa calidad de energía y eficiencia energética en nuestros sistemas eléctricos actualmente. Nosotros formamos parte de Leiden, una empresa que fue fundada en el año 1943, cumpliendo 82 años trabajando por la calidad de energía eléctrica y la eficiencia energética, fabricando equipamiento como industria nacional que vende sus equipos en el mercado interno y en toda Latinoamérica y distintas partes del mundo. Entonces, en el marco de esta charla, vamos a fijar algunos conceptos básicos respecto al sistema eléctrico. Tenemos que suministrar energía y potencia en condiciones de calidad de acuerdo a la normativa internacional. Y cuando hablamos de calidad, decimos continuidad en el servicio, estabilidad de la frecuencia y estabilidad del nivel de tensión. Parecen tres conceptos muy básicos, pero es lo primordial desde el punto de vista del sistema eléctrico. Y en el caso de la estabilidad de la tensión, nuestros equipos tienen una participación fundamental. Siempre decimos en cada presentación, tenemos que evitar el traslado de la potencia reactiva durante todo nuestro sistema eléctrico. O sea, cerrar los balances de reactiva en el nodo donde se produce. Y eso siempre redunda en una mejora de nuestro funcionamiento del sistema eléctrico. Fíjense, tenemos una tensión de salida en la estación transformadora. A lo largo de la línea se produce una caída de tensión y en general llegamos con una tensión menor. La normativa internacional nos obliga a respetar ciertos límites de la caída de tensión. ¿Y quién es responsable de esa caída de tensión y quién lo podría manejar? Tener especial cuidado en el flujo de potencia reactiva porque es proporcional a la diferencia de los módulos de tensión. O sea, la caída de tensión depende de la potencia de cortocircuito de la red y de la potencia reactiva que esté funcionando. Por eso nosotros decimos, tenemos que eliminar esa circulación de reactiva por todo nuestro sistema eléctrico. Y cuando hablamos de esa mejora, la sintetizamos en algunos puntos. Reducción de las pérdidas que provoca la circulación de la corriente reactiva por nuestro sistema. Reducción de las caídas de tensión. Dos puntos fundamentales. Y además nos permite controlar la cantidad de energía que se consume en ciertos periodos horarios, nos permite mejorar el factor de potencia, eliminar multas cuando existen, vamos a tener mayor disponibilidad de potencia del transformador que alimenta y desde hace mucho tiempo estamos explicando que si yo mejoro nuestro sistema eléctrico, reduzco las pérdidas y cuadrado por R, reduzco también la emisión de uno de los 6 gases de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono. Siempre que compensemos reactiva o que mejoremos la distorsión armónica de nuestro sistema eléctrico, reducimos la cantidad de dióxido de carbono que enviamos a la atmósfera. Muy importante en estas épocas. Un ejemplo de las pérdidas dieléctricas, las pérdidas eléctricas que tenemos, el I cuadrado por R que decíamos recién, tiene una componente activa y una componente reactiva. La componente reactiva de esa corriente de la carga la podemos eliminar compensando con bancos de capacitores o con filtros de armónicos. Recuerden, eliminamos la componente de reactiva que nos genera pérdidas y una caída de tensión muy importante. Fíjense este ejemplo muy sencillo, un alimentador de media tensión desde la subestación hasta la carga. Cada uno de esos rulitos me representa el I cuadrado por R las pérdidas que tengo. En el caso de una carga inductiva, voy a tener una tensión menor en el extremo de la línea. Si yo coloco un banco de capacitores, fíjense
en el extremo de la línea, ya directamente reduzco toda la corriente a lo largo de ese alimentador y por lo tanto reduzco las pérdidas. Un banco de capacitores que lo podemos conformar con maniobra o sin maniobra, colocado en un extremo de la línea, como el que pueden ver en nuestro stand en el rincón izquierdo de la exposición. Y también podríamos elegir colocar el banco en otra posición, como en este caso, solamente reducimos la corriente aguas arriba de la posición del banco, y si lo colocamos en la estación transformadora, solamente liberamos potencia en el transformador. ¿De qué depende la posición de lo que uno quiera mejorar? Mejor tensión, menor cantidad de pérdidas. Tenemos software para modelar la línea y para calcular dónde conviene colocar el banco de capacitores. Fíjense otra vez el esquema que habíamos dicho: tensión de salida, tensión de llegada, la caída de tensión que tenemos, una tensión menor a la llegada. Cuando nosotros tenemos carga reactiva, la tensión disminuye. Por eso, si ponemos compensación capacitiva, vamos a mejorar el nivel de tensión y reducir las pérdidas que teníamos. En esta pequeña fórmula, aquí abajo, vemos que la caída de tensión depende de la potencia de cortocircuito de la red y de la potencia reactiva que está circulando por la línea. Ahí tienen un ejemplo gráfico de uno de nuestros software de modelado, donde vemos en la parte superior cómo, colocando un banco de capacitores, disminuyo la caída de tensión del 13% al 6,8%. Y eso redunda en mejor servicio eléctrico. En este caso, de nuevo, podemos ver un banco de capacitores colocado en el medio de la línea, cómo baja al 7%, y si yo quisiera llevarlo al extremo de la línea, lo que tengo es una reducción de la tensión del 4,7%. O sea, elijo la posición en función de lo que priorice, si mejorar tensión o reducir mucho más las pérdidas. En este caso, ese banco de capacitores que ven ahí está colocado en un alimentador de yacimiento petrolero radial y que permite reducir caída de tensión en ese punto del sistema. Para solucionar estos problemas, fabricamos capacitores de acuerdo a la normativa internacional. Aquí tienen para media y alta tensión normativa IEC o ANSI EEE en media tensión. En el caso de baja tensión, la normativa IEC internacional. Fabricamos capacitores de distinto tipo. Capacitores de potencia, capacitores para hornos, capacitores para protección de máquinas rotantes, capacitores para generador de impulso, capacitores trifásicos para línea o para compensación de motores. Y cuando decimos fabricamos, los hacemos desde el diseño, la compra de materia prima, la modificación de la materia prima y la manufactura de esos equipos. No es un equipo importado, es un equipo fabricado por nosotros. Para poder fabricarlo, utilizamos materia prima importada de primera calidad. El dieléctrico es film de polipropileno, especial para uso eléctrico. El folio es folio de aluminio, también especial para uso eléctrico. El aceite, el fluido dieléctrico, es un impregnante también específico para capacitores y compatible con el film de polipropileno. Y después utilizamos papeles y cartones aislantes celulósicos para todo el aislamiento interno. O sea que estos materiales los transformamos en nuestra fábrica. Los invitamos a que lo visiten en el Parque Industrial de Florencio Varela. Tenemos una máquina que hace el bobinado, y aquí tienen elementos capacitivos individuales que después se van a conectar de distintas formas, en serie y paralelo, dependiendo lo que necesitemos como potencia y tensión nominal. Les dejo aquí una muestra para que vean los materiales que usamos especiales para capacitores de potencia. Estos elementos capacitivos se van a ir conectando de acuerdo a la tensión nominal
y a la potencia de cada capacitor. Esos capacitores que fabricamos los ensayamos en nuestro laboratorio, que está acreditado con la norma 17025 y acreditado por el Organismo de Acreditación Argentino, OAA. Tenemos un laboratorio con una fuente de tensión hasta 200 kV y equipos de medición de capacitancia tangente delta para cumplir con todo lo que exige la normativa nacional e internacional. Entonces, ahora, para analizar la compensación de reactiva, tenemos que pensar que en los sistemas actuales las cargas son de diferente tipo. Vamos a tener cargas que son de tipo lineal, cargas que son no lineales. Entonces las soluciones pueden empezar a ser diferentes en función de ese tipo de carga que tenemos. Fíjense que acá tenemos equipos petroleros, equipos de soldadura, grúas pórticos, rectificadores, variadores, distintos tipos de carga que nos exigen distintas soluciones. Y esas soluciones pueden ser, por ejemplo, bancos de capacitores estándar, filtros de armónicas pasivos, filtros de armónicas activos o híbridos y generadores de potencia reactiva. Dependiendo del tipo de carga y la condición del sistema, elegimos la solución adecuada. Bancos de capacitores de baja tensión, fijos o automáticos. Mañana va a haber una charla sobre eso 16:30. O bancos de capacitores estándar de media tensión, pueden ser en tipo celda para 13,2 kV de la potencia que uno necesite, en este caso de 6 MVA. O pueden ser bancos de tipo abierto en varias etapas con distintas potencias para compensar lo que requiere la estación transformadora. En este caso son bancos instalados en República Dominicana. O pueden ser, como este caso, bancos para 33 kV de 10 MVA instalados en el parque eólico que tiene Aluar en Madryn. Fíjense, acá tienen los capacitores y dependiendo de las etapas y la potencia, resolvemos lo que necesita el parque eólico respecto a potencia capacitiva. Y también podemos hacer bancos de capacitores estándar para 132 kV, como los que usa Transener en distintas estaciones transformadoras. Este es un ejemplo de un banco instalado en la estación transformadora Paso de la Patria. Capacitores que después terminan siendo una solución para el sistema eléctrico. En este caso, son bancos en 115 kV para resolver un problema de caída de tensión en estaciones transformadoras de la empresa transmisora Etesal en El Salvador. Fíjense que son una cantidad de bancos de capacidad importante porque en esa estación transformadora había que elevar el nivel de tensión para alimentar otras zonas cercanas a la ciudad de El Salvador. Entonces, dependiendo del tipo de carga y la potencia de cortocircuito en cada lugar, elegimos esa solución que son bancos de capacitores estándar para distintas tensiones. Pero hay cierto tipo de cargas no lineales que presentan corrientes distorsivas, corrientes armónicas. Esas corrientes armónicas viajan por la red a través de las impedancias de los cables, de los transformadores, y generan caídas de tensiones armónicas, deformando la onda de tensión. Entonces tenemos que interpretar cuál sería la solución adecuada, porque puede ocurrir que un banco de capacitores estándar no resuelva el problema y amplifique el conflicto que tenía la instalación. Acá pueden ver una onda de tensión y ondas armónicas que generan distorsión armónica de total, de tensión y de corriente. Entonces, en ese caso, al colocar bancos de capacitores, se podría generar un problema de resonancia armónica. Este es un ejemplo para 6 escalones donde aparecen las distintas frecuencias que nos van a generar problemas en el sistema
si yo coloco bancos de capacitores estándar. Entonces tengo que elegir una solución diferente. Fíjense en este caso un pequeño diagrama. Tengo un sistema sin compensación, un sistema compensado con bancos estándar que me genera un problema de resonancia, y si yo en lugar de hacerlo así lo hago con un banco de capacitores desintonizado, un filtro desintonizado, logro la condición que tengo en azul, donde desaparece la condición de resonancia. Para hacer eso, al banco de capacitores le vamos a agregar reactores de desintonía calculados. Por ejemplo, del 7%, o si necesito filtrar más, de un valor mayor de factor de desintonía, como ejemplificamos ahí. Un filtro típico tendría un factor de desintonía del 7%, 189 Hz, o podría llevarlo al 5,6 de 210 Hz. Y con eso resuelvo el problema de resonancia que planteábamos recién. Fíjense cómo ahora las curvas para los 6 escalones se alejan de las frecuencias de resonancia que tenía anteriormente al colocar ese banco o ese filtro desintonizado. Una forma de resolver ese problema. ¿Y por qué tenemos que hacerlo así? Porque la normativa internacional nos fija límites de la distorsión armónica admisible, tanto de tensión como de corriente. Fíjense en este caso, distorsión de tensión según ANSI y AAA, la normativa americana, para los distintos niveles de tensión nos permite una distorsión armónica total. Si la tensión está por debajo de 69 kV, el máximo valor es 5%, que nos permiten de THD. Si la red es de una tensión hasta 161 kV, nos permiten valores menores de distorsión armónica, de tensión. Y lo mismo ocurre con la distorsión armónica de corriente. La normativa internacional, dependiendo de la potencia de cortocircuito del sistema, nos permite una distorsión de corriente del 5%, del 8%, del 12%, del 15% o del 20%. ¿Dependiendo de qué? De lo duro que sea la red. Si la red tiene una potencia de cortocircuito baja, me permiten hasta el 5%. Si la potencia de corto es mayor, me permiten hasta el 8%. Entonces, uno cuando instala los equipos tiene que interpretar la normativa y no generar un problema, al contrario, resolverlo. Y en ese caso aparece la solución con distintos tipos de filtros. Por ejemplo, desintonizados, colocando un reactor en serie en un circuito de baja tensión, de lo cual vamos a hablar mañana. En el caso de media tensión, también tenemos otras soluciones. Fíjense aquí, en ese caso de baja tensión, teníamos una distorsión de tensión del lado de baja en 7%, y cuando se termina de instalar el equipo, tenemos una reducción de la distorsión de tensión mucho menor, lo pueden ver acá, del 3%. ¿Quién la generaba? La quinta armónica de corriente. Se redujo con la instalación de ese filtro desintonizado. Y lo mismo podemos hacer en los sistemas de media tensión. Este es un filtro desintonizado, instalado en el diario El Mercurio en Chile hace muchos años, que por la carga distorsiva generaba mucho ruido. Entonces se resuelven y se permite tener valores menores de distorsión. Teníamos 2,5, terminamos en 0,9%. O sea, soluciones armando no un banco estándar, sino un circuito desintonizado. En este caso tenemos otro en Distrocuyo, en la provincia de Mendoza, en estaciones transformadoras, bancos de 15 MVA en 13,2, y también tenemos una condición previa, fíjense la distorsión de tensión entre el 5 y el 6, y luego una distorsión de la mitad en tensión. O sea, se resuelve el problema sin amplificar lo que tenían por las cargas distorsivas en ese lugar. Esto es un filtro de otro estilo constructivo con reactores ubicados fuera de las celdas en la destilería de YPF de La Plata. También una solución con reactores en núcleo de aire. Esta es una solución que tenemos instalado en Sudáfrica,
con reactores apilados junto a los capacitores. También filtros desintonizados. Esta es una solución que tenemos instalada en Kuwait, donde tenemos dentro de ese contenedor 2 etapas, 3 más 6 MVA, y fuera de ese contenedor los reactores de filtrado de armónicas. ¿Por qué tuvimos que hacer esto? Bueno, porque en ese lugar, fíjense, tienen 8 alimentadores, desde 132 a 33 kilovolt, pero los equipos petroleros tienen bombas electrosumergibles, bombas con variadores que son cargas distorsivas. Si colocábamos capacitores estándar, otra vez amplificábamos el problema. Al colocar filtros de armónicas desintonizados, mejoramos las condiciones que tenían ahí. Fíjense, querían reducir la corriente en cada alimentador. Fíjense las corrientes en cada alimentador. Tomemos el 1, 130 amperes, 131, factor de potencia 0,71. De nuevo, el alimentador 1 como ejemplo, 131, este nivel de distorsión, factor de potencia bajo y la reactiva de 4. Cuando instalamos los equipos, lo que logramos es evitar esta condición de resonancia y volver a la curva azul del filtro desintonizado, sin amplificar los problemas que había. Acá lo tienen como histograma. Esta hubiera sido la condición de instalar bancos estándar y en azul la condición de instalar los filtros desintonizados. Quedamos solucionando el problema dentro de norma y fíjense ahora los valores de corriente. El alimentador 1A, 102 amperes. En 33 kilovolts estamos bajando 29 amperes de corriente en valor eficaz. Y fíjense el factor de potencia, prácticamente la unidad, como ejemplo, ¿no? Entonces, si hubiéramos instalado bancos estándar, amplificábamos el problema que había por las cargas no lineales que son las bombas electrosumergibles. Al resolverlo de esta manera, conseguimos bajar la distorsión armónica, compensar factor de potencia y reducir la corriente en todos los alimentadores, liberando más potencia. O sea, un ejemplo típico. Otras estaciones, en este caso en Pucamarca, también con reactores en serie con los capacitores para resolver el problema de amplificación de armónicas. Entonces, con ese tipo de equipos resolvemos el 80% de los casos. En otros casos tenemos que colocar filtros sintonizados, donde hay que acercarse a la frecuencia de resonancia, filtrar más corriente y diseñarlos específicamente para esa aplicación. Acá tenemos unos instalados en una minera en Perú. Es un filtro que apunta a resolver un problema de armónica 11 y 13, entonces buscar sintonizarlo en la 12ava para resolver el problema. En este caso tenemos otros en las plantas de acerías de Techín y de Sidrar, filtros similares, bancos de capacitores en serie con reactores en núcleo de aire de característica lineal para quinta y séptima armónica. Este es otro de una potencia diferente. También, fíjense, capacitores en serie con las inductancias. Nos permite resolver el problema sin amplificar lo que teníamos antes. Y para otros casos especiales, utilizamos filtros de tipo amortiguados, los llamamos tipo C, que se forman con nuestros capacitores, con reactores y resistencias de amortiguamiento. Esto está puesto en una acería en Mendoza, donde había un banco ya existente y nosotros al agregarle este filtro tipo C resolvimos el problema que tenían de mucha distorsión armónica. Aquí tienen el tipo de reactor con núcleo de aire que se usó en ese caso, con tabs de ajuste para regular valores de inductancia en función de lo que quiera filtrar. Aquí pueden ver los capacitores propiamente dichos de esos bancos. Aquí pueden ver un resistor de amortiguamiento de una de las fases y de nuevo los capacitores de potencia. Una vista aérea del filtro tipo C y los bancos originales y acá el filtrado, con lo cual la instalación quedó
correctamente instalada. Y también para parques eólicos o parques solares se requiere ese filtro tipo C amortiguado, como ven acá en el circuito, una parte de potencia propiamente dicho con capacitores y una parte de filtrado con una rama resistiva en paralelo. Con ese tipo amortiguado, en este caso, esto es la estación Puna y Altiplano, 11 más 12 MVA. Resolvemos el problema de necesidad de potencia reactiva que tiene el parque solar, más no amplificar la generación de armónicos que generan los inversores que tienen en ese lugar. Aquí pueden ver otro detalle del banco de capacitores en 33 kilovolt, los resistores y los reactores de filtrado. Una solución para parques solares y parques eólicos en distintos lugares de nuestro país y del exterior. Aquí lo podemos ver con otra vista, con la acometida de los cables de 33 desde las celdas. Entonces, tenemos distintas soluciones en distintos lugares de Argentina y del país para poder compensar la reactiva y para poder filtrar armónicos. Lo que siempre hacemos en esos casos es estudios técnicos que nos permiten llegar a la solución adecuada. Cuando hacemos un estudio técnico, lo que tenemos es primero una recolección de la información. Es muy importante caracterizar el tipo de cargas. No es lo mismo tener motores asincrónicos que tener cargas no lineales. ¿Cuándo vamos a instalar capacitores? Primero recolectamos la información, analizamos ese tipo de carga. Por ejemplo, un generador eólico tiene una característica de las corrientes que inyecta al sistema. Entonces tenemos información básica. Luego nosotros vamos a hacer, donde corresponde, mediciones y análisis. Instalamos analizadores de energía que nos permiten saber cómo está la red en esos puntos y después elaboramos un modelo eléctrico que vamos a tener que validar con un software. En este caso nosotros usamos Neplan, pero podrían usar ETAP, Dixile, cualquiera de los disponibles. ¿Y qué quiere decir? Que modelamos y lo validamos. Hacemos un modelo del esquema eléctrico, colocamos las cargas distorsivas que medimos o que nos informó el dueño de esas cargas, ponemos las corrientes armónicas y cuando hacemos correr el modelo vemos la distorsión de tensión que tenemos en esa barra y la comparamos con la distorsión de tensión que medimos. Esa es la forma de validar el modelo. Nos tienen que dar valores similares. Y una vez que tenemos ese modelo validado, tenemos que proponer la solución. Como decíamos recién, la solución podría ser un filtro de armónicas o un banco de capacitores, dependiendo de lo que decíamos recién, las condiciones de la red, la normativa internacional y el objetivo que tenemos. Si es compensar reactiva, disminuir caídas de tensión, disminuir pérdidas o mitigar armónicas. Luego de la instalación, hacemos mediciones de la puesta en servicio para verificar que el equipo quedó correctamente instalado. Y hasta aquí, bueno, una presentación rápida. Espero que les haya servido. Y si tienen preguntas, quedamos a la espera.